Estaban los compañeros a pie en carretera. Era un dispositivo habitual de la Guardia Civil. Se maneja otra hipótesis, que no hay ninguna intencionalidad de provocar lo sucedido. Les decíamos, continúa abierta la investigación para tratar de esclarecer las causas que han provocado ese accidente terrible esta madrugada en la AP4 en la provincia de Sevilla, un accidente en el que han muerto 6 personas, 2 de ellos eran agentes de la Guardia Civil. Así que nos preguntamos ahora cómo se llevan a cabo ese tipo de investigaciones, cómo se puede llegar a determinar la causa exacta de ese accidente. Se lo vamos a preguntar a Miriam Moya, es perito judicial en reconstrucción e investigación de accidentes de tráfico. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que el conductor del camión que ha provocado el accidente ha dado negativo tanto en el control de drogas como en el control de alcoholemia, que se ha decretado, vamos a analizar la parte jurídica de inmediato, que se ha decretado contra él el ingreso en prisión sin fianza y que él niega que se quedará dormido, que era una de las primeras hipótesis que se manejaban. ¿Qué ha podido provocar este accidente con los datos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, Miriam? A ver, tenemos que tener en cuenta lo que dice el Guardia Civil, que da las explicaciones y demás en prensa, en el cual dice que era un control habitual. Esto a mí ya, claro, se me escapa un poco. ¿Por qué? Porque lo que sabemos es que estaba señalizado ese control 1 kilómetro antes. Sabemos que se iba a 90 kilómetros por hora porque en el tacógrafo va a dar toda la información, la cual sabremos si ha frenado, si no ha frenado, a qué velocidad iba, si hay algún evento el cual haya causado o no ese tipo de siniestro. Entonces, si sabemos que iba a 90 kilómetros por hora, en un segundo se recorren 25 metros. Es decir, en menos de 1 minuto hubiera pasado el kilómetro en el que se advertía que se debía de bajar la velocidad. Sabemos también que tenemos, bueno, una alerta 4 de alerta terrorista, en la cual pues pueden poner algún control pues por una alerta que ellos tengan de algo grave que ocurra y que tenga que ser no habitual, que es lo que dice el Guardia Civil. Entonces parece que hay partes que se nos escapan, porque si no iba ebrio, no iba con drogas, no iba a una velocidad excesiva, pero sí no ha frenado, como ellos saben, porque no hay huellas de frenada, eso también nos lo dirá el tacógrafo, podríamos pensar que ha sido una distracción cognitiva, iba con el móvil, iba viendo una película, hay incluso veces que se han visto en TikTok cómo hacen directos, que no será el caso, pero todo eso es lo que ahora la Guardia Civil de Tráfico tiene que analizar exhaustivamente para llegar a la conclusión, porque las víctimas mortales, bueno, pues obviamente tienen que dilucidar y depurar responsabilidades. Claro, si nos dices que no hay rastro de que se produjera una frenada intensa antes de que se produjera el choque, y habida cuenta que sabemos que el camión hizo lo que se conoce como el efecto tijera, es decir, que se cruza en la cabina y el remolque, entiendo que debió de verse ese efecto tijera a un volantazo de última hora o algo parecido, si no hubo frenazo, ¿no? Exactamente, como es una maniobra evasiva en último momento. Y eso, por eso dicen la no intencionalidad. Pero claro, la no intencionalidad, porque lo normal es que los siniestros viales mortales, nadie quiere matar a otra persona en la carretera, pero ocurren. ¿Y por qué este camión, que ya sabemos que es un camión, entonces un vehículo de alta masa, alto tonelaje, que está cargado, necesita más distancia, ¿no?, para poder frenar toda esa carga a tiempo antes de ese control? Y también tenemos que tener en cuenta que lo ve antes, lo visualiza antes, porque tiene, bueno, pues mucho más alta su cabina, en el cual el conductor puede verlo perfectamente. Entonces, aquí hay algo que todavía no se ha analizado y que probablemente, si no es un fallo mecánico, pues podamos hablar de distracciones cognitivas si no hay otro. Y también tendríamos que analizar si el control policial está realmente bien señalizado y demás.
Claro, justo eso era lo que te quería decir. El Ministerio del Interior, y además muy pronto, en cuanto se ha tenido noticia de este trágico accidente, ha dicho que estaba correctamente señalizado ese control, que era, bueno, más o menos habitual. Habrá que tener en cuenta también, me imagino, que analizar el tacógrafo de la cabina del camión para comprobar si se habían cumplido los tiempos obligatorios de descanso, por ejemplo. No sé si puede llegar a analizarse incluso el movimiento del teléfono móvil del conductor en los minutos previos al accidente. Todo eso entiendo que son detalles importantes que forman parte de una investigación de este tipo, claro. Sí, sí, claro, pero incluso y si no tienen que analizar el propio móvil, el propio, bueno, si llevaba o tablet o lo que fuera, algún dispositivo en el cual pudiera distraerse y pues, causar ese siniestro, también se puede averiguar con los puntos de percepción posibles. O sea, nosotros, reconstruyendo accidentes de tráfico, los separamos en puntos de percepción posible, que es el que el camión debería de haber visto el control, luego un punto de percepción real en el que ya lo ha visto y luego el punto de colisión. Si todo eso está... Lo que pasa es que no tenemos huellas de frenada, pero nos lo va a decir el tacógrafo si hay algún evento en el cual haya reaccionado de algún tipo, de alguna manera, el conductor del vehículo. Ahí se va a saber, dependiendo de esos puntos y de lo que se diferencie y la distancia que haya entre uno y otro, si es, por ejemplo, una distracción cognitiva. Y, como he dicho, también analizando que ese corte, bueno, pues estaba bien señalizado. Ahora te vamos a preguntar, Miriam, más o menos cuándo crees que podremos llegar a conocer las causas ya exactas o el final de esta investigación, que me imagino que no tardará mucho, aunque no es una investigación, entiendo que no es una investigación sencilla. Pero decíamos, y vamos a incorporar también a Jesús Escudero, que de momento se ha tomado una primera decisión en torno al conductor de ese camión. Jesús, bienvenido, una noche más. Gracias por estar con nosotros. Y esa primera decisión que se ha tomado es la del ingreso en prisión sin fianza. Entiendo que es una decisión que también es significativa en el marco de lo que estábamos hablando, de esa investigación, ¿no? Sí, de cualquier manera, José Luis, la prisión provisional está muy tasada, claro. Es muy dura, es una privación sin sentencia, sin una condena. Y lo único que se me ocurre es el riesgo de fuga, dada la pena tan alta de prisión que pudiera imponérsele en caso de sentencia. Porque destrucción de pruebas es prácticamente inviable y la reiteración delictiva tampoco. Son los tres supuestos en los que el juez puede decretar ingreso en prisión. El riesgo de fuga es lo que se me ocurre sin haber leído el auto porque, lógicamente, no he tenido acceso. Porque estamos hablando de 6 presuntos delitos de homicidio imprudente y una pena, nos decías, de prisión que puede ser alta. ¿De cuántos años? Sí, el Código Penal castiga, el artículo 142, el homicidio imprudente lo castiga de 1 a 4 años. Pero en el año 2019 se incorporó una reforma en la que se agravaba cuando este tipo de hechos fallecen 2 o más personas, nos vamos de 4 a 6 años de prisión, y en el caso de un número alto de fallecidos, no dice número, pero dice alto, nos vamos de 6 a 9 años. Luego en la horquilla del Código Penal nos podemos ir a 9 años de prisión. Claro, el conductor está diciendo no me quedé dormido, entiendo que también va a argumentar que no iba distraído, en la línea de lo que apuntábamos con Miriam, con el teléfono móvil o con cualquier otra distracción. Claro, como argumento de defensa para el conductor quedaría no estaba bien señalizado el control de la Guardia Civil. ¿Eso cómo se puede llegar a demostrar? Eso, como ha comentado Miriam, en la conexión anterior con las pericias que realicen los peritos oportunos, pueden acreditar que realmente estaba bien señalizado y luego incluso pueden acreditar, con lo que decía Miriam, las distancias hasta que llega al punto de colisión, si realmente llevaba la diligencia debida en la conducción que todo conductor debe tener, sobre todo cuando hay un tema importante, cuando con un camión lo que pones en riesgo, desde luego, son vidas humanas a la hora de encontrarte cualquier obstáculo dentro de la carretera, desde un control a un vehículo que se está estropeado y está en el arcén. Y una cosa más, Jesús, vamos a plantearnos como hipótesis, insisto, todavía esto no es información, nos lo planteamos como hipótesis, que el tacógrafo del camionero determine que no se habían cumplido los tiempos exigidos de descanso. Ahí, ¿de quién sería la responsabilidad? ¿También absoluta del conductor o podría haber una responsabilidad derivada a la empresa que hubiera? La única responsabilidad que se puede derivar es responsabilidad económica a la empresa. La responsabilidad penal de llevar el camión más horas de las debidas, porque así lo arroje el tacógrafo, es de la persona que conduce el camión, indudablemente.
Pues Jesús Escudero, como siempre, gracias por estar con nosotros, Gracias, por José tu Luis. análisis y por tu tiempo. Muy amable. Y Miriam, lo que dejábamos pendiente, esa pregunta que queríamos hacerte, aproximadamente por tu experiencia, que es mucha en este tipo de reconstrucciones, incluso de accidentes, ¿cuánto crees que tardaremos en conocer el resultado final de esta investigación? Es un siniestro que se debe de estudiar exhaustivamente y no va a tardar un mes, o sea, se tienen que llegar a unas conclusiones certeras, lo cual, bueno, pues hay que medir muchas distancias, analizar mucha evidencia forense, porque estamos hablando de un camión de alto tonelaje y con muchas consecuencias y deformaciones en varios vehículos, lo cual eso también nos dice velocidades, nos dice trayectoria, etcétera, etcétera. No va a ser sencillo y no creo que esté muy rápido, la verdad, realizado. Pues Miriam Moya, que decíamos es perito judicial en reconstrucción e investigación de accidentes de tráfico. Gracias también por tu tiempo y por tu análisis. Un fuerte abrazo. Gracias.